El Campylobacter se compone de bacilos gram negativos pequeños y con forma de coma. Son móviles por la presencia de un flagelo polar. La mayoría de las especies son microaerobias y necesitan para el crecimiento aerobio una atmósfera con menor concentración de oxígeno y concentraciones mayores de hidrógeno y dióxido de carbono. En la actualidad se reconocen 16 especies y subespecies, la mayoría de las cuales se han asociado a enfermedad en el ser humano. En la siguiente tabla vamos a poder observar cuáles son las especies del Campylobacter que se están asociando a enfermedades humanas. También vamos a poder ver el anfitrión reservorio, la enfermedad humana que están produciendo y también la frecuencia en la que se presentan. A modo de ejemplo vamos a citar al Campylobacter jejuni con su subespecie jejuni. Este va a tener como reservorio a las aves de corral, a cerdos, loros, perros, gatos, pájaros, bisontes y conejos. La enfermedad humana que va a estar produciendo es la gastroenteritis, una septicemia, una meningitis, aborto espontáneo, proctitis y el síndrome de Guillain-Barré. Y es muy frecuente. Las enfermedades producidas por el Campylobacter son principalmente la gastroenteritis y la septicemia. El Campylobacter jejuni es la causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en Estados Unidos, mientras que el Campylobacter coli origina entre el 2 y el 5% de los casos de gastroenteritis por Campylobacter. Esta última es una de las causas más comunes de gastroenteritis en los países subdesarrollados. El Campylobacter upsaliensis es con toda probabilidad la causa importante de gastroenteritis en el ser humano. Sin embargo, la verdadera incidencia de la enfermedad producida por este microorganismo se subestima con los métodos convencionales de cultivo. El Campylobacter fetus es con frecuencia responsable de producir infecciones sistémicas como bacteriemia, tromboflebitis séptica, artritis, abortos sépticos y meningitis. Fisiología y estructura del Campylobacter. La pared celular del Campylobacter posee las características de las bacterias gram negativas. El antígeno principal de este género es el lipopolisacárido de la membrana externa. Además, se han usado para la clasificación epidemiológica de las cepas clínicas los diferentes antígenos somáticos polisacáridos O y los antígenos capsulares termolábiles y flagelares. El reconocimiento del papel del Campylobacter en la enfermedad gastrointestinal ha sido tardía, puesto que el microorganismo crece mejor en atmósferas con concentraciones bajas de oxígeno y elevadas de dióxido de carbono. El Campylobacter jejuni, por ejemplo, crece con mayor facilidad a 42 grados centígrados que a 37 grados centígrados. Estas propiedades se utilizan para el aislamiento selectivo de Campylobacter patógenos en las muestras de heces. También se ha usado su pequeño tamaño para recuperar las bacterias por filtración de las heces. Este método se ha empleado también para demostrar que el Campylobacter upsaliensis producía gastroenteritis en el ser humano y enfermedad en perros y gatos domésticos. Sin embargo, la filtración de las muestras de las heces es un procedimiento engorroso que no se utiliza en la mayoría de los laboratorios clínicos. Patogenia e inmunidad. El Campylobacter jejuni es la especie mejor estudiada, aunque en esta especie se han detectado adhesinas, enzimas citotóxicas y enterotoxinas. Su papel específico en la enfermedad sigue estando mal definida. Está claro que la probabilidad de enfermar va a estar influenciada por la dosis infecciosa. Los microorganismos mueren cuando se exponen a los jugos gástricos, por lo que las situaciones que disminuyen o neutralizan la secreción gástrica va a favorecer a la enfermedad. El estado inmunológico del paciente afecta también a la gravedad del cuadro. Los pacientes aquejados de hipogamaglobulinemia tienen una forma grave y prolongada de enfermedad por el Campylobacter jejuni. La enfermedad gastrointestinal por el Campylobacter jejuni se caracteriza por la aparición de una lesión histológica en la superficie de la mucosa del yeyuno, ilion y colon. La superficie de la mucosa aparece ulcerada
edematosa y hemorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas epiteliales e inflamación de la lámina propia por neutrófilos, células mononucleares y eosinófilos. El proceso inflamatorio es compatible con la invasión de tejido intestinal por los microorganismos. Sin embargo, no se ha podido establecer cuál es el papel preciso de las toxinas citopáticas, las enterotoxinas y la actividad endotóxica que se han detectado en las cepas del Campylobacter jejuni. Al síndrome de Guillain-Barré se ha asociado al Campylobacter jejuni y al Campylobacter upsaliensis. Este síndrome es una alteración autoinmunitaria del sistema nervioso periférico que se caracteriza por un proceso de pérdida de fuerza simétrica a lo largo de un periodo de varios días, mientras que la recuperación necesita semanas o meses. Aunque se trata de una complicación infrecuente de la enfermedad por el Campylobacter, este síndrome se ha asociado a algunos serotipos específicos, como es el 019 del Campylobacter jejuni. Se cree que la patogenia de esta enfermedad tiene relación con la reactividad cruzada existente entre los oligosacáridos del Campylobacter y los glucoasfingolípidos que están presentes en las superficies de los tejidos neutrales. Por lo tanto, los anticuerpos dirigidos frente a las cepas específicas del Campylobacter pueden dañar a los tejidos neutrales del sistema nervioso periférico. Otras complicaciones tardías de la infección por el Campylobacter se relacionan con el sistema inmunitario en la artritis reactiva, caracterizada por la inflamación dolorosa de las articulaciones que puede mantenerse a lo largo de semanas hasta incluso un año. Mientras que el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli rara vez originan bacteriemia, el Campylobacter fetus tiene tendencia a diseminarse desde el aparato digestivo hasta el torrente sanguíneo o focos distantes. Esta diseminación es especialmente frecuente en los pacientes que se encuentran debilitados e inmunodeprimidos, como en aquellos que van a presentar hepatopatías, diabetes mellitus, alcoholismo crónico o neoplasias. Los estudios in vitro han puesto de manifiesto que el Campylobacter fetus es resistente al efecto bactericida del suero mediado por el complemento y por los anticuerpos, mientras que el Campylobacter jejuni y la mayoría de las especies del Campylobacter mueren rápidamente. Esto se da gracias al que el Campylobacter fetus está recubierto por una proteína capsular, que es la proteína S. Esta va a evitar el efecto bactericida del suero mediado por el complemento. El Campylobacter fetus pierde su virulencia cuando se elimina esta capa proteica. Enfermedades clínicas. Dentro de las enfermedades clínicas vamos a encontrar las infecciones gastrointestinales. Se dan por Campylobacterium jejuni, el Campylobacterium coli, el Campylobacter unsaliens. Estas también pueden estar ocasionadas por patógenos entéricos y van a ocasionar enteritis aguda. Estas van a conllevar a una diarrea, a un malestar general, también a temperaturas altas, a dolor abdominal. Los pacientes afectados suelen tener de 10 o más deposiciones al día durante el periodo máximo de esta enfermedad. Las heces suelen presentarse sanguinolentas. El diagnóstico de laboratorio. Vamos a tener por medio de microscópico, cultivo e identificación. Microscópico. Esta se compone de microorganismos delgados que no se va a observar con facilidad cuando se va a teñir la muestra. Estos microorganismos van a presentar bacilos pequeños, curvos, aislantes en manera de gaviotas o heces. Cultivo. El cultivo del Campylobacter jejuni, el coli y el unsaliensis no se reconoce hace muchos años atrás porque estos necesitan o requieren un cultivo con medios selectivos. El Campylobacter son microorganismos que crecen con lentitud y necesitan un periodo de incubación de 48 a 72 horas. En la identificación, esta se basa en el crecimiento en unas condiciones seleccionadas y también en las características morfológicas. Tratamiento y prevención. El tratamiento
de la gastroenteritis por Campylobacter es una infección autoilimitada y se trata mediante la reposición de líquidos y de los electrolitos que se han perdido. El tratamiento de antibióticos se utiliza en pacientes con gravedad y con septicemias, como observamos ahí el gráfico. El Campylobacter son sensibles a la variedad de antibióticos como los macrólidos. Por ejemplo, dentro de estos encontramos los eritromicinas, la eritromicina, la acitromicina y también los claritromicinas. También los que van a ser sensibles son las tetraciclinas, los aminoglúcidos, los clorafenitol, los quinolomas, clindamicinas, la amoxicilina y el ácido clavulónico. También vamos a obtener que los Campylobacter va a tener mayor resistencia sus cepas a la penicilina, a la cefalosporina y a las sulfamidas. El tratamiento de elección de la enteritis va a ser la eritromicina, el de primera elección, y el de segunda elección, el fármaco va a ser la tetraciclina y los quinolomas. En los niños no debemos, en lugar de las tetraciclinas, vamos a tratar con amoxicilina o ácido clavulónico. Las infecciones sistemáticas con aminoglúcidos y clorafenicol se van a tratar. El Campylobacter entérico se va a prevenir por medio de la preparación de alimentos, especialmente con las aves de corral. Debemos evitar consumir productos lácteos sin pasteurización. Vamos a hablar también del Helicobacter. El Helicobacter. En 1983 se detectaron bacilos gram negativos parecidos al Campylobacter en pacientes que se aquejados de la gastritis tipo B. También estos van a tener una reclasificación nueva de este género de Helicobacter, porque se va a asociar a la gastritis, úlceras péptidas, adenocarcinomas, también a los tejidos linfoideos que van a estar asociados con el mal. La fisiología y la estructura del Helicobacter. Esta se va a clasificar según la secuencia del ARNR16 de sus genes. Va a ser de acuerdo a la composición de sus ácidos grasos celulares y la presencia de flagelos polares. Hasta ahora se han caracterizado 22 especies. El Helicobacter tiene una forma espiral o basilar que se adoptan morfológicamente concoide a un cultivo de mayor edad. Son muy móviles y estas van a sintetizar ureasa. El crecimiento del Helicobacter pylori necesita un medio complejo que tiene que estar acompañada de sangre, suero, almidón, la yema del huevo en condiciones microfílicas. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno debe estar bajo y el dióxido de carbono aumentado. También va a haber intervalos de temperatura. La patogenia y la inmunidad. Las investigaciones se han centrado en el Helicobacter pylori, porque van a participar en la inflamación gástrica, en la alteración de producciones de ácido gástrico y la destrucción tisular. Vamos a observar el cuadro donde encontramos los factores pirulentos y su función. Dentro de los factores pirulentos vamos a encontrar la ureasa. Neutraliza los ácidos grasos y estimula la quimiotaxis del monocito neutrófilos y estimula la producción de citocinas inflamatorias. La proteína del shock
por calor aumenta la expresión de la ureasa, la proteína de inhibición del ácido. Esta va a inducir la hipocloridria durante la infección aguda al inhibir la secreción ácida de las células parietales. Los flagelos permiten la penetración de cada mucosa gástrica a la protección del ácido. La mucina altera la mucosidad gástrica. La fosfolipasas altera la mucosidad gástrica. También la superóxidos dismutasa evita la actividad fagocítica al neutralizar el metabolismo del oxígeno. La catalasa evita la actividad fagocítica al neutralizar los peróxidos. La citosina o vaculización induce la vaculización de células epiteliales, estimula la migración de neutrófilos. También tenemos el factor del mal definido. Estimula la secreción interleucinas 8 y estimula las células de la mucosa gástrica para producir el factor activador de las epidemiología. Lo principal, vamos a decir que este bacteria se aisló en 1984. La tasa más alta de portadores se encuentra en los países en vías de desarrollo. Se debe esto a que todavía tienen un gran número importante de pobreza en cada país de estos. La mayoría de la población está colonizada antes de los 10 años de edad y el ser humano es el principal reservorio de la Helicobacter pylori. También sabemos que este microorganismo se asocia a enfermedades gastrointestinales como van a ser la gastritis, las úlceras gástricas, los adenocarcinomas gástricos y los linfomas gástricos. La Helicobacter pylori es el agente etiológico de casi todas las gastritis de tipo B. Y esto va a ser original que el 90% de las úlceras duodenales y el 90% de las úlceras gástricas van a ser producidas por la Helicobacter pylori. También sabemos que la gastritis crónica es un factor de riesgo para el carcinoma gástrico. Existe una relación entre la infección por Helicobacter pylori y el adenocarcinoma del antro y del cuerpo. También se relaciona con los linfomas de linfocitos B en el sistema gastrointestinal. Diagnóstico de laboratorio. Vamos a ver que vamos a obtener por microscopía, por pruebas de la ureasa y por detección de antígenos. Por la microscopía vamos a hacer una biopsia gástrica por medio de tinción con una toxina y vamos a poder observar la morfología de los. En la detección de antígenos vamos a ver que van a ser excretadas en las heces por medio de y vamos a observarlas por medio de un inmunoanálisis. Las pruebas serológicas y cultivo. Las pruebas serológicas vamos a ver la prueba de que son las pruebas de elección y los principales. Estimula una reacción inmunitaria humoral y en esta vamos a encontrar la inmunoglobulina M en la primera fase, en la fase inicial de esta enfermedad, y la inmunoglobulina G y la A se van a producir después de algún tiempo. En el cultivo crece en una atmósfera en micoaerofilia en un medio enriquecido con protonio y con sangre o carbón.